Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto nuevo Igna Talks de todos los martes. Hoy día nos acompaña moderando la mesa Juan Peralta y quiero agradecer a Violeta Barrientos, Liliana Ábalos y Rocío Rendón y Olga Engelmann para conversar sobre convergencias y divergencias, mujeres artísticas en la colección gráfica del Igna. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar. Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión eh, que se genera a partir de la muestra que, como dijo Charles, se viene llevando a cabo en el Museo del Grabado del IPNA. Y el título es Convergencias y Divergencias, Mujeres Artistas en la colección gráfica del Museo del Grabado del IPNA, ¿no? Quiero agradecer a la institución, al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y en especial a Charles por haberme convocado para realizar este proyecto. En realidad es un proyecto bastante interesante, puesto que es, digamos, la primera vez que se presenta una muestra en la que se reúne la obra gráfica de artistas realizadas por mujeres, ¿no? Y que, bueno, gracias también a la constitución del Museo del Grabado, que es, digamos, una gran iniciativa de esta institución, en la cual permite, digamos, generar este coleccionismo, pero además también mantenerla y acrecentarla y permitir que empiece a ser, digamos, un punto de referencia dentro de lo que es el arte y a su vez también como consecuencia genere investigación, publicación y una serie de actividades que se puedan desarrollar alrededor de ello. Muchas gracias a la institución por lo que me toca, ¿no? Y muy emocionado también de poder llevar a cabo esta primera sesión, ¿no? Cuyo título es Expresionismos y Realidad Social, presencia del artista mujer, de la artista mujer entre las décadas de los 90 y 2000. En principio, un poco para que sepan, porque yo sé que en este contexto, digamos, pandémico, con una serie de limitaciones aún, ¿no? Eh, 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 no todos han tenido la oportunidad de ir a ver la muestra en el Museo del Grabado. Eh, Voy a leerles el título con la que, digamos, presento la colección, ¿no? eh, y en la cual un poco hablo del panorama, ¿no? En la que se genera todo la producción, digamos, de estos grabados en general. En agosto de 2019, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano inauguró el Museo del Grabado, estableciendo un hito en la historia del arte nacional al ser el primer centro vinculado a la preservación y archivo de obras gráficas, y además por el lado de la gestión, en proyectarlo como espacio de interacción mediante sus proyectos expositivos, talleres, mediaciones y centros de documentación y también, ¿por qué no?, de consulta. La base de su colección es impresionante, obviamente, y constituye las obras que resultaron pues ganadoras de sus salones de grabado, las cuales iniciaron hacia el año 1966 como parte de su extensión institucional muy propia de la época, abarcando su último salón, la versión 35, que fue realizada en el año 2016, insertado para ese entonces a la Bienal Internacional de Grabado IBNA. Parte de los grabados o estampas, como muchos lo conocemos, que ahora presentamos corresponde a la colección y han sido elaborados por artistas mujeres. Una de las oportunidades que ofreció los salones es que sus participantes podrían ser o no de la especialidad, lo cual dio cierta apertura, motivando que artistas de otros campos de las artes visuales puedan competir en este campo. Aún así, sus bases participativas marcarían una continuidad formal de rigor, más no en sus lenguajes, expresiones y contenidos. Esta selección nos permite establecer un breve panorama que ha seguido las creaciones artísticas, en este caso desde la gráfica femenina, lo que nos lleva a plantearla bajo la idea de caminos en tránsito, donde las convergencias y divergencias fueron marcando lineamientos diversos, muchas veces en oposición o distanciamiento. Esto tiene mucho que ver con las tendencias creativas y culturales del momento y los lenguajes artísticos que como consecuencia establecieron situaciones opuestas, situaciones dialécticas entre lo formal y lo no formal, la mancha, la línea, lo corpóreo, la estructura, lo no figurativo, perdón, y lo social, entre otros aspectos. Pero además de encontrar estas sumas de contrarios y variantes, lo cierto es que el tema de género en el arte de nuestro medio recién se pudo apreciar bajo una tendencia crítica y política hacia los años 90, o sea, la década de los 90, donde el contexto
dictatorial de aquel momento e incentivó la reflexión y la acción creativa de la mano con movilizaciones en torno a la lucha y el reclamo por la instauración de derechos y cuerpos legales de reconocimiento. A partir de 2000, la producción gráfica irá desplazando sus fronteras formales eh, y tradicionales, incorporando temas tomados de la cotidianidad, lo familiar y doméstico, introduciendo las labores como el tejido, el bordado y el bordado en sus procesos, logrando pues resultados que van desde la producción del grabado objeto, el grabado conceptual, el grabado instalativo, intervencionista, el performático, el grabado social y otras exploraciones más que nos permite pensarlo bajo la idea del grabado en un sentido de campo expandido, pero sin dejar de lado su elemento base, que es el rastro, la marca, la acción, la mancha o la huella, como muchas veces lo mencionamos, ¿no? Grabado y género es una alianza interesante por su conectividad esencial que poseen, cuerpo, matriz, carácter reproductor y medio transmisor, principios que hacen de esta relación un binomio altamente explosivo y merece mayor atención, ya que entre sus producciones y discursos vienen instalándose puentes diversos que nos conectan con la historia, la memoria, la condición humana y su subjetividad también, la cotidianidad y otras relaciones como las económicas, las sociales y culturales. Bueno, para esta muestra hicimos una serie de gestiones en las cuales nos permitió, digamos, incorporar obras a la colección y de esa manera, digamos, cubrir ciertas épocas. Aún nos falta llenar muchos espacios. Esta es una iniciativa que empezamos a través de esta exposición, gracias al equipo del IGNA, que para el lado de las artes visuales lo lidera muy bien Charles Miro Quesada, y lo cual nosotros estamos muy contentos, ¿no? Y que creo yo que, bueno, creo que falta mucho por hacer. El tema, cuando hablamos de grabado, y una de las cosas que nos motivó a hacer esta sesión es justamente, digamos, empezar a cubrir memoria, a cubrir huecos dentro de lo que es la historia, tratando de recuperar memoria, ¿no? Y eso es un poco el sentido de estas dos sesiones que hoy día, con la que hoy día iniciamos, digamos, estos encuentros. Esperemos que se generen otros, quizás no solamente conmigo, sino con otros curadores, otros gestores, ¿no? Lo cual hace pues que esta información crezca y vaya agarrando cuerpo, y que además también sirva para el desarrollo de investigaciones en esa perspectiva, ¿no? Bueno, permítame presentarles. Yo quiero agradecerles y darle la bienvenida a las artistas que participan en esta mesa. Primero tenemos a Violeta Barrientos. Estudió Derecho, Sociología Política y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también la Universidad de París 8. Se doctoró con una tesis sobre la imagen del cuerpo y la poesía peruana contemporánea. Residió en París entre los años 92 y 99, desde donde se dedicó a la defensa de los derechos humanos en América Latina. Ha publicado muchos poemarios: Elixir, ¿no?, en el año 91, El innombrable cuerpo del deseo en el año 92, Tras la puerta falsa, ¿no?, en el año 94, El jardín de las delicias, que lo hizo en París en el año 95 y después lo editan en el año 2006, perdón, en Lima. El libro de la serpiente en el 2000, Tragic Comic en el 2003. Además de la poesía, ha incursionado en otros géneros literarios, así como también en la fotografía. Ha participado en bienales internacionales, en Francia, ¿no? Y bueno, ha escrito artículos en el ámbito de la política y los derechos humanos, la crítica literaria, el género y la sexualidad, y también ha sido editora o es editora de publicaciones electrónicas e impresas, ¿no? Actualmente coeditora de la editorial Argentino Peruana en la Frontera. Trabaja temas relacionados con sexualidad, derechos humanos en la Universidad Católica. También nos acompaña la artista Rocío Rendón, ¿no? Es grabadora egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Cuenta con exposiciones individuales realizadas distintamente en el año 2007, en el año 2009. Ha participado en muestras colectivas tanto en el Perú como en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, España. Ha obtenido premios como el del 27º Salón de Grabado IGNA, ¿no?, que fue en el año 97, así como también
también ganó el premio, el concurso nacional de pintura Mitchell y compañía en el año 93, y también participó y obtuvo el premio internacional del MoLA, Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, en California, en la categoría pintura, obras en técnica mixta bidimensional, ¿no? Esto es en el año 2008. Es interesante porque ella participó en un proyecto muy importante, Gráfica América, portafolio organizado justamente por el Museo de Arte Latinoamericano, perdón, el MoLA, de la cual se extrae un material muy importante que se llama este material, que lo termina exponiendo este año entre marzo y junio en el Museo del Grabado, y que cuenta pues con el trabajo reunido de 30 artistas de diferentes países, muchos de ellos pertenecientes a talleres editoriales, y también colectivos, ¿no? Interesante, y de la cual tuvimos la oportunidad de ver una serie de conferencias muy interesantes, que las cuales cada miembro o cada grupo empezaban digamos, a establecer un poco y presentar su línea de trabajo, sus orígenes, sus procesos, etcétera, etcétera. Olga Engelmann es una artista visual que egresada de la Pontificia Universidad Católica, licenciada, cuenta con un grado de magíster en neuropsicología en el ámbito educativo por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, y también curso de posgrado en docencia universitaria en la Casa de Estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Es docente tanto de la Escuela Nacional de Bellas Artes como también de la Universidad, hoy en día Universidad Diego Quispe-Tito del Cusco. Y es interesante porque Olga Engelmann es una de las artistas visuales muy representativas de su época, ¿no? Egresada, como dije, de la Universidad Católica, pero que su incursión en el grabado lo llevó hacia el ámbito de la ropa, el diseño, creando una corriente muy interesante, que es la de los íconos y los imaginarios urbanos, pero también después se traslada, digamos, al interior del país, o sea, trabajando en comunidades de la sierra o con comunidades de la sierra, ¿no? Entonces, a través de sus propuestas, tiene una línea que se llama PLK, ¿no? Que se convirtió muy famosa en su época, y que apuesta desde PLK y su accionar constante, apuesta por un compromiso artístico que va más allá digamos, de la parte, digamos, estética, ¿no? Y sobre todo porque lo relaciona o lo vincula con la realidad social y cultural, ¿no? Liliana Ábalos también es una artista, perdón, ella llegó al grabado de una manera no directa, egresada de la Escuela de Bellas Artes, cuenta con numerosas exposiciones en su haber: El Hogar como Patria en el Bruno Gallery en el 2010, No se gana pero se goza, Fundación Euroidiomas en el año 2012, Frágil Impresión, Fundación Euroidiomas, que fue justamente en el marco de la Bienal Internacional de Grabado en el 2013, Pensamiento, Ruta Popular, en Sala Raúl Porras Barrenechea en el año 2013 también, Escuderas, Identidad y Nación en la Galería Sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma en el año 2021, o sea, este año. Y entre las colectivas, bueno, Cordis, emblema del barroco americano, Centro Cultural de España, y en la Casa de las Américas en Madrid, ¿no? Yo no solo coso, Centro Cultural Británico, Resistencia Visual en el año 92 en el Museo LUM, Todas las Sangres en el IBNA, Emancipadas y Emancipadoras, Centro Cultural de España, y actualmente es parte del taller de serigrafía y de diseño Cono Norte, y también integrante del colectivo Trenzando Fuerzas, ¿no? Con la cual ha participado en 2 versiones del Festival de las Artes Crea Mujer Crea, ¿no? ¿Y de quién más me olvido? A ver, perdón. No, yo creo que ya estamos todos. Entonces, el orden de las participaciones serán primero Violeta, quien nos hablará un poco del panorama de los 90 y 2000. Posteriormente continúa Rocío Rendón, después Liliana Ábalos, y finalmente cerramos esta sesión con Olga Engelmann. Cualquier inquietud, pregunta de parte de ustedes, el público, les agradeceré haciéndola llegar vía chat, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Violeta, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches a todas y todas las participantes.
Bueno, yo quisiera empezar refiriéndome a lo que fue o ha sido, ¿no? El movimiento de mujeres que se ha dado en la segunda parte del siglo XX, ¿no? Este, este movimiento que se inicia más o menos a fines de los años 60, nos tenemos que remontar hasta ahí más o menos para poder encarzar el tema de los 90 y de este milenio, ¿no? Ustedes saben probablemente que existió un primer protofeminismo antes del siglo XX, un feminismo que luchaba por el voto, o sea, la participación de la mujer como ciudadana a inicio del siglo XX, y luego a mediados del siglo XX hay una llamada segunda ola del feminismo que tiene que ver un poco con el final de la Segunda Guerra Mundial, las filosofías existencialistas que más bien abogaban por un cuerpo situado, no un ente universal filosófico. El cuerpo había estado un poco olvidado por la filosofía y se va a recuperar entonces posteriormente a la guerra, ¿no? Con todo este inicio también de una inspiración, de alguna manera un arrepentimiento de los crímenes de la guerra que va a ocasionar el nacimiento de los derechos humanos, tal como los conocemos ahora, una economía del estado de bienestar, y así un reconocimiento con los derechos humanos a todo ser humano, ¿no? Antes el sujeto universal prácticamente y el único ciudadano había sido el varón, y dentro de los varones, por lo general, el varón pues europeo, blanco, y no el subalterno. Entonces, a partir de ese momento, ya en adelante vamos a tener el reconocimiento de una serie de grupos antes subordinados, ¿no? Los derechos civiles a los afrodescendientes, los derechos de las mujeres, y sobre todo dentro de los derechos de las mujeres, más bien un derecho al propio cuerpo, ¿no? A la no violencia, por ejemplo, a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos que todavía están en gestación. Entonces, es importante decir entonces que hay una recuperación del cuerpo y en base a ese cuerpo, ¿no? De los derechos de grupos que antes habían sido relegados bajo un ente universal, un sujeto universal. En este aspecto, a partir de los años 70 en adelante es donde se va a sentir más fuerte la incidencia de grupos de mujeres que van a pelear no solamente por sus derechos en torno al cuerpo y a la no violencia, sino también por hacerse un espacio en el ámbito artístico, ¿no? Va a haber un reclamo de una paridad, por ejemplo, en cuanto a mujeres y su participación en exposiciones públicas, en museos, en tener derecho al tiempo libre, a poder tener también recursos que tenían los varones en cuanto a mercados y apoyo del Estado. Todo esto, cooperativas, talleres colectivos de artistas, etcétera, se va a desarrollar mucho durante los años 70, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde estos movimientos habían arrancado, ¿no? Posteriormente van a llegar oleadas, digamos, de estas movidas a costas peruanas a partir de los años 80 en adelante. Y en los años 80 vamos a tener aquí el desarrollo de algunos grupos, pero sobre todo, más que nada, focalizados en políticas públicas, ¿no? Grupos que han persistido hasta el día de hoy, algunos de ellos como las ONGs feministas que conocemos, el Centro Flora Tristán, el movimiento de mujeres Manuela Ramos, la ONG Demus, etcétera, ¿no? Entonces, en los años 80 vamos a tener estos grupos que se enfocan en lo que son políticas públicas, lo que va a contrastar un poco con lo que existe en este milenio, ¿no? En este milenio lo que tenemos son más bien grupos que no aspiran a tener una institucionalidad, o sea, no ser asociaciones, sino simplemente colectivos, más bien dicho colectivas, que no van a estar interesados en una duración demasiado larga, pueden ser colectivas por 2 años y luego se vuelven a fundar como otras colectivas, y que van a ponerle mucho más énfasis antes que al reclamo ante el Estado mediante políticas públicas, al activismo, por ejemplo, ¿no? A la participación mediante, o más bien dicho, a la incidencia política mediante el arte, mediante
el manifiesto cultural, la performance, una serie de cuestiones que se van a dar en espacios públicos, ¿no? Vamos a ir entonces a la conquista del espacio público en este milenio. Antes estábamos, digamos, tratando de incidir en la esfera pública del Estado, pero no se nos veía en las calles. Ahora el número de mujeres es más grande y hay un peso de las mujeres en la calle, ¿no? Eso para marcar algunas diferencias. Bueno, en los años 80, entonces, como les decía, las ONGs inciden en sus políticas públicas, y en los 90 ya de lleno van a lograr espacios dentro del Estado. Esto va a ser un poco controversial porque en los años 90, acuérdense que se da la conferencia de Beijing en el año 94, 95, y inmediatamente aquí se instala una comisión de la mujer en el Parlamento, se inicia un Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano, y hay instancias del Estado que parece que dijeran, bueno, acá las mujeres tienen un lugar. Pero al mismo tiempo estamos en pleno Fujimorato, y estas instancias del Estado van a ser vistas con recelo, porque a la vez hay denuncias de esterilizaciones, ya se han vivido años en los que los derechos humanos también han sido violados desde el Estado, y hay mucho cuestionamiento al régimen de Fujimori, de decirse en qué medida el régimen está aprovechando, digamos, de las demandas sociales de las mujeres, ofreciéndoles espacios dentro del Estado, ¿no? Va a ser esto en los años 90. Entre tanto, ya se sabe también que a partir del año 92, acá se inicia un régimen económico que entramos de lleno en el neoliberalismo, que era un régimen que venía dándose ya en otros países, ya en los años 80, con Reagan y Thatcher en Estados Unidos, y en Inglaterra teníamos neoliberalismo, en Chile había empezado desde el golpe de Pinochet, y aquí recién nos llegaba el año 92. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos se universalizaba un modo de hacer la economía, un modelo económico que no se iba a poder mover, y más bien esto hace que las luchas ahora por cambios se den en el ámbito de lo cultural. Es por eso que temas como el de la mujer van a redoblar su importancia en este contexto neoliberal. Lo que también ha hecho que mucha gente cuestione y diga, bueno, los temas de mujer, por ejemplo, no se ocupan de la pobreza, ¿no? Solamente están ocupadas en lograr la igualdad para ellas, pero no miran, digamos, hacia adentro del país. Esa ha sido una crítica fuerte, por ejemplo. Entonces, en los años 90 tenemos el neoliberalismo por un lado, y tenemos también otra pandemia, la pandemia del SIDA, que ya había arrancado en los años 80. Me refiero al SIDA porque el SIDA va a tener una incidencia muy fuerte, no solamente también en el arte, sino en lo que va a ser lo que llamamos la identidad de género y la diversidad sexual, ¿no? O sea, ya con el SIDA, ningún país del mundo pudo ocultar que había sexualidad humana. O sea, el tema de la sexualidad humana empieza a meterse con mucha fuerza, tanto así que pese a los esfuerzos del Vaticano de tratar de oponerse, por ejemplo, a una educación sexual integral, se hace presión, digamos, desde Naciones Unidas, de distintas instancias, para que, por ejemplo, los estados incorporen como políticas públicas temas de educación sexual. Entonces, nadie puede dejar de hablar de la sexualidad, y dentro de la sexualidad nadie puede dejar de hablar tampoco de que hay una diversidad sexual. O sea, no solamente éramos todos heterosexuales, sino también habían bisexuales, habían intersexuales, habían homosexuales, lesbianas, etcétera, ¿no? Entonces, esto deja de ser un tema tabú, un tema que había sido ya introducido un poco también por el feminismo antes del SIDA, ¿no? Y que se manejaba de manera así como muy cauta, era una papa caliente, ¿no? Pero con el SIDA va a reforzarse. Y otro tema muy fuerte que ya va a empezar a mediados de los años 90, son las interrogaciones acerca del binarismo de género. Ahora resulta que no solamente había hombres y mujeres, sino también otras identidades de género, ¿no? Transgéneros, ¿no? Que se podía cambiar también de género. Y eso tiene su efecto sobre el binarismo de género. Ya vamos a tener una interrogación ahí en torno a lo no binario.
Todo esto va a suscitarse, como digo, a mediados de los años 90 y lo vamos a vivir con mucha más fuerza en este milenio. Entonces, ¿qué tenemos? Que la gente nacida a partir de los años 2000 en adelante, las chicas que hoy en día tienen 20 años, pues ya no se interrogan sobre la cuestión sexual, ¿no? O incluso ni siquiera se identifican con un género determinado, sino que dicen, bueno, no quiero ser ni hombre ni mujer, soy otra cosa, o bueno, en cuanto a mi identidad sexual, o perdón, mi orientación sexual, soy fluida, ¿no? Entonces, todo esto obviamente ha repercutido también en la política como el arte. Y otro tema al que me quiero referir, que se ha desarrollado ya pasando, digamos, al segundo milenio, es la aparición, sobre todo en Latinoamérica, del llamado feminismo decolonial. O sea, y lo estamos viviendo ahora con mucho más fuerza, ¿no? El tema del racismo, por ejemplo, es un tema muy presente en el feminismo ya a partir incluso desde los años 80, cuando el feminismo norteamericano, por ejemplo, empezaba, digamos, a manifestar a feministas afro que hacían una crítica sobre el feminismo blanco que se venía dando hasta ese momento. Y se decía, no todas las mujeres somos amas de casa, no todas las mujeres estamos viendo telenovelas, sino que somos mujeres que, dado nuestro nivel de pobreza, tenemos que salir a trabajar, tenemos otra realidad, ¿no? Que no es la de la mujer burguesa. Eso ya se venía hablando, y a partir de, como digo, de este milenio en adelante, con mucha más fuerza en América Latina, va a surgir este feminismo decolonial desde otras voces, en algunos países todavía más fuerte que en el Perú, pues sobre todo si tenían un movimiento de mujeres indígenas o un movimiento de afrodescendientes presente, como por ejemplo en Brasil o Ecuador o Bolivia, en que se va a interrogar mucho sobre qué cosa ha pasado, digamos, en nuestros países como digamos, postcolonias, ¿no? ¿Cuál es nuestra vivencia como mujeres? Todas no somos iguales. Las limeñas no somos iguales que la gente del interior. Las blancas no somos lo mismo que las mujeres que son racializadas, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber también una vuelta de tuerca en ese sentido, lo que me parece muy interesante, y a vivirse el fenómeno del feminismo decolonial latinoamericana de una manera particular, distinguiéndose así de los feminismos europeos y norteamericanos, ¿no? Puesto vigencia un año. ¿Cómo ha ocurrido? Se lo contamos de inmediato. Entonces, Representantes en la mesa directiva. Creo que alguien tiene que apagar su micro, ya. Ok, gracias. Las claves en el Parlamento. La Junta de Ya. Por último, me quiero referir a otro fenómeno que ha aparecido a partir del 2016, en particular por las luchas que hubieron en ese año en México, Argentina y en Perú, un movimiento llamado Ni Una Menos, del cual hemos sido muchas parte de él, ahora difuminado, digamos, en muchas colectivas, que va a enfatizar en el tema de la violencia contra la mujer. La fuerza de este movimiento, que se ha dado, se ha repetido nuevamente en marchas, por ejemplo, a favor del aborto, ha suscitado la organización de algo que se veía venir desde inicios del milenio, que era la organización de fuerzas conservadoras religiosas, ¿no? Entonces, estas movidas conservadoras también se han hecho presentes y son en este momento grupos que se organizan. Ya hemos visto que han llegado incluso en este momento hasta el Congreso, ¿no? Mediante una bancada partidaria, que se organizan más o menos yendo en contra de los postulados que las feministas y los grupos de defensa de derechos de las mujeres han venido postulando en estos últimos tiempos, y obviamente también están en esta lucha. Se ha vuelto un campo de disputa el tema de la salud sexual, o sea, estamos hablando del cuerpo, y también de las mentalidades, ¿no? Las cuestiones de salud sexual, educación, cultura, y por lo tanto arte, van a estar en este campo de disputa ahora, de un lado con las mujeres que queremos plantear
nuevos temas de género, de sexualidad, de formas de pensar, incluso interrogándonos sobre los temas económicos y otros más, versus el conservadurismo que de alguna manera plantea censuras a todas estas cuestiones nuevas que van apareciendo. Bueno, esa es mi introducción más o menos, Juan, y cedo la palabra a quien corresponda. Gracias. Gracias, Violeta. En realidad ha sido bastante sintética, pero bien interesante el haber establecido todo este panorama. Yo creo que me pareció importante, interesante y necesario para que, digamos, sea el contexto en el que se enmarque o se enmarca las siguientes participaciones de las artistas que nos acompañan. Gracias, Violeta, nuevamente. Y a continuación damos pase a Rocío. Chío, bienvenida. Gracias, Juan. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan. ¿Se me escucha bien? Perfecto, sí. Gracias. Ahora voy a poner mi copita para, como oficio de buen maestro. Pero, a ver, Se ve bien, se ve bien. ¿se ve bien? Quiero Sí, regresar está bien. a la diapositiva 1 y poner mi copita. A ver, ahí está. Perfecto. Gracias, qué buena introducción, Violeta. Gracias, gracias por hacer toda esta aclaración, toda esta cronología, qué importante, ¿no? Cuando Juan me convoca para esta ayuda de memoria, ¿no? Bueno, uno siempre está muy confortable, ¿no? Yo pienso confortable en su trabajo, confortable en su trabajo de docencia, y me agrada. Todos mis alumnos que están en la plataforma seguramente dirán, sí, pues chido, es feliz enseñando. Y, pero el traer de atrás, jalar, ¿no? Años anteriores, y quizá años con un poco convulsionados, ¿no? Mientras que éramos estudiantes, qué cosa pasaba alrededor, socialmente, políticamente, y recordar esos episodios que fueron muy buenos, mientras que de repente ganábamos un premio, había un atentado, ¿no? Un atentado a la sociedad civil, o mientras yo estaba haciendo un grabado, recuerdo, para los grabados, para el Salón Nacional de Grabado del IGNA, que gané el primer premio y una mención. Estaba la Marcha de los Cuatro Suyos, mejor que estaba en pleno proceso de impresión y no salí, ¿no? Me sentí muy mal por no haberlo hecho, ¿no? Y ahora puedo decirlo, ¿no? Puedo hacer un mea culpa aquí delante de todos, ¿no? O sea, siento que han cambiado muchas cosas, ¿no? O sea, que uno puede reflexionar y poder como que limpiarse, ¿no? Limpiarse y ser claro ante los demás, ¿no? Esto me parece valioso, trascendente. Bueno, esta es una cronología un poco, vamos a ver cómo lo voy presentando. Esto, bueno, en mi época de estudiante en la Escuela de Bellas Artes, yo ingresé el año 93 a la Escuela de Bellas Artes y egresé el año 98, ¿no? Antes eran 6 años de estudios en la Escuela de Bellas Artes. Eh, no interfiere si es que pongo esta imagen aquí, no la voy a bajar. Esta fue una participación que tuve, este fue un concurso de afiches organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y el tema fue los presos injustamente encarcelados y se pedía la restitución de sus derechos ciudadanos, ¿no? Estaba súper comprometida con el tema, y con el tema, bueno, hice muchos afiches, incluso para Manuela Ramos, participé en un concurso de mujeres en la política, recuerdo, organizado por CDD, CECIP, Calandria, y me importaba, y bueno, me importa todavía el tema del respeto a las libertades, ¿no? Entonces, este fue, bueno, desde la técnica de la serigrafía, digamos, los inicios, ¿no? Los inicios de este involucrarse, ¿no? Con el otro, sentir un poco lo que vivía el otro.
Ahí, bueno, un poco de las fotos. Esta es la mención honrosa que fue respectivamente el año 95 y 97. Fueron dos años que gané este premio. Está en la ficha ahí al lado derecho. Bueno, algunos trabajos antiguos. Justamente este trabajo que se muestra está exponiéndose ahora en la Galería del IGNA de Miraflores, ¿no? En esta exposición curada por Miguel López, ¿ya? En esta exposición hay algo incomestible en la garganta, y esta es una silografía hecha en en los talleres de la Escuela de Bellas Artes, ¿ya? Con estos, bueno, son tacos perdidos y con las limitaciones de las tintas, y me acuerdo que había era muy accidentado, ¿no? Era muy accidentado el hecho de tratar de trabajar, éramos demasiados en los talleres de grabado. Ahora, por el hecho de ser demasiados en los talleres de grabado, esto me llevó a ver otras posibilidades de impresión en otros talleres, y es ahí que después de haber ganado, voy a ir a otra diapositiva, yo gané un premio de adquisición. Participé en el Salón Nacional de Grabado, en el 27 Salón Nacional de Grabado del IGNA, y gané el primer premio adquisición, un exaequo. Quiere decir que ganamos, o sea, el mismo premio, ¿ya? O sea, no compartimos el mismo premio, o sea, ganamos el mismo premio. O sea, a Alex Ángeles le dieron el mismo premio que a mí. Los dos, los dos ocupamos el mismo lugar. Ahí lo conocí. Él, bueno, es un experimentado grabador. Yo estaba en quinto año de estudios de la Escuela de Bellas Artes, y realmente tenía muchas limitaciones técnicas, ¿no? Procedimentales. Y él me ayudó a entender muchos procedimientos. Entonces ahí, aquí empieza el tema del conocimiento y el reconocimiento de la importancia del trabajar en equipo, ¿no? Se me está... ahí. Este es un recorte, ¿no? Una entrevista que nos hicieron en El Comercio, ¿no? Eh, muy simpático, ¿no? Muy simpática la entrevista de Karina Moreno, ¿no? Ahí Alex muy abierto, muy generoso, una persona muy generosa, ¿no? Invitándome al taller, a que conociese cómo eran los procesos de impresión, cómo trabajaban ellos, ¿no? Incluso me invitó a participar, a ser parte de Perú Fábrica, pero yo no podía en esa época porque estaba justamente egresando y tenía que, digamos, portarme bien, ¿no? Porque los primeros años, como había sido bastante inquieta y hacer trabajo paralelo, estaba como que a punto de salir mal en los estudios, ¿no? Entonces no podía descuidarlos, y implicaba, ¿no? Ser parte de Perú Fábrica, tener permanencia, y yo no podía tenerla, ¿no? Esta obra fue la que ganó, pero a su cuidado le falta la paciencia, una litografía, y esta sacó una mención honrosa perdón, el mismo concurso, ¿no? Del año 1997. Voy a regresar aquí, y después de haber conocido a Alex y a todos los amigos, bueno, a Marcel Pelochaga yo lo conocía, pero Marcel también me dio con la sorpresa de que era parte del taller, entonces eso también, ¿no? Y ahí conocí a Alfredo Vanini y otros que lo he visto ahora hola Alfredo, ¿cómo estás? Lo he visto en la plataforma. Y muchos que pasaban por el taller y aprendíamos todos juntos, ¿no? Una época muy, muy importante para mí, ¿no? De aprendizaje y de conversación, de comunicación, ¿no? Entonces esta obra también, para mí era importante trabajar este fue hecho en la escuela, como mencionaba, y también lo hice después de haber ganado el Salón Nacional de Grabado, ya aparte, para presentarlo. Lo hice en el taller de Alex para presentarlo como parte de los trabajos que pedían en la escuela, ¿no? Entonces es importante mencionar cómo el taller Perú Fábrica, llamado Perú Fábrica en esa época, contribuyó a mi desempeño como artista. Ahí está un poco la
las fotos, recordando, ahora en la mañana las veía y decía, oh, qué lindas fotos, las tengo que poner de todas maneras, ¿no? La entrega de premios, ¿no? Ahí Alex con su obra, Campo de Maíz, con la mía ahí nos salió muy bien, Elías Román, Fernando Torres, Bernoulli, ¿no? Era importante colocarlos, ¿no? Colocarlos en esta presentación. El último lustro también fue una exposición importante que atravesó estos años de convulsión, de violencia, podríamos decir, de violencia en el Perú, mientras que nosotros hay que hacer esta cronología de la historia, ¿no? Mientras que nosotros estudiábamos tranquilamente en las escuelas, ¿no? Habían matanzas, habían conflictos en el interior, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, sobre todo en Ayacucho, y hubo, hasta que dinamitaron Tarata, ¿no? Hasta que dinamitaron Tarata y ahí como que se tomó un poco más de conciencia de lo que era que despanzurraran literalmente despanzurrar, ¿no? Abrir una panza, ¿no? De una de un ser humano o de un grupo de personas, ¿no? Entonces ahí las personas se sintieron identificadas, ¿no? Fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Que sentimos todos nosotros, y ahí nos identificamos mucho más, ¿no? Pero ya el sentimiento había sido, ya era muy común, ¿no? Esta exposición, El último lustro, la organizó Luis Lama Mansur, ¿ya? Y bueno, convocó gran cantidad bueno, este es un recorte bien paradigmático de la revista Somos, ¿no? Acá aparece una obra mía, que es esta gran escarapela. Me la pidieron para que participase en la exposición antipatriarcales, la de Miguel López, ¿no? Pero no la pude colocar porque yo no la tengo y no podía editarla en ese momento, es de dimensiones muy, muy grandes, y como pueden ver por la proporción, y ya no la pude hacer. Pero lo simpático de esto, y lo quería comentar, es que, bueno, ahí cuando llegué al taller dije, bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto? Es una serigrafía sobre foto, ¿no? Entonces las partes, digamos que está en baja resolución, ¿no? En baja resolución, y luego había que colocar la intensidad y etcétera. Entonces yo pregunté inocentemente a Alex, ¿no? Y dije, ¿y ahora cómo imprimimos? ¿Habrá una malla tan grande como esto? Y Alex se rió, ¿no? Dijo, no, lo que vamos a hacer es imprimir con esta malla, y me sacó una malla pequeñita, enana, ¿no? Y recordará, ¿no? Bueno, Alfredo lo he visto, por acá se reirá, ¿no? Pero me sacó una media pequeña, pequeñitas, y me dijo, bueno, vamos a hacer esto, por ejemplo, insolamos estos pequeños rostros, hicimos la secuencia, e imprimimos imágenes fantasmas, y comenzamos a hacer por partes la obra, y ahí entendí que fragmentando es que se hacía mucho más rápido la producción. Y era que ellos venían, digo ellos, me refiero a Alfredo Márquez, Alex Ángeles, ¿no? Ellos se educaron con el profesor Justo Estrella, que también el profesor Justo Estrella ha sido mi maestro en la Escuela de Bellas Artes, y todavía puedo decir que es mi maestro, y puedo decir que Alex también ha sido mi maestro, ¿no? Porque he aprendido, bueno, lo he conocido y ha sido mi amigo, ¿no? Actualmente también, pero considero que el maestro es el maestro toda la vida, ¿no? Entonces es muy agradable tenerlo en las clases que impartimos actualmente, ¿no? Y damos un taller juntos. Este impreso también lo hicimos en Perú Fábrica el año 98, también tiene unas medidas muy grandes, extremadamente grandes, ¿ya? También lo hicimos en mini prints, ¿ya? Y también eran en esos años en los que se encontraban, que en paralelo aparecía esta sala de espera en la que Vladimiro Montesinos compraba a los congresistas, y aparecían todas las series bueno, lo que mencionaba Violeta, de las esterilizaciones forzadas, y etcétera. Todos estos temas que eran dolorosos, ¿no? Y realmente nos afectaban, entraban a tallar y nos afectaban, ¿no? Estábamos ahí como
produciendo, ¿no? Como obreros de nuestro propio trabajo, pero no exentos de la realidad, del contexto, ¿no? Que vivían, ¿no? Se respiraba miedo, ¿no? Como hablaba con Juan, ¿no? Antes de aceptar participar, ¿no? En este gran conversatorio. Eh, Había como una persecución, ¿no? Sentíamos que nos chuponeaban, ¿no? Que no, habían seguimientos, ¿no? Hasta volteábamos y nos estaban siguiendo, ¿no? O sea, los celulares eran intervenidos, una época de restricción de libertades muy dramática. Es ahí que también hago esta bandera de emergencia, ¿no? Que es un environment, o sea, que comunica con todos los sentidos porque tiene estas luces circulinas que se mueven, ¿no? Esta la presenté en el Centro Cultural Ricardo Palma, estas luces del centro hospitalario, y estas circulinas se mueven, hacen ruido, ¿no? Y intervenían, ¿no? Todas las obras de los otros participantes, ¿no? Entonces hacía tremendo ruido, como los ruidos, ¿no? De las sirenas que sonaban, como estábamos tranquilos y de pronto comenzaban a sonar las sirenas y no sabíamos qué estaba pasando, o de repente estábamos en casa y de pronto, no teníamos luz, no teníamos luz y prender velas y de pronto se prendía un grupo electrógeno, ¿no? Y ese grupo electrógeno era el síndrome del grupo electrógeno, ¿no? Como comentan los psicoanalistas, ¿no? Como cuenta Jorge Bruce, ¿no? Que las personas ya estaban habituadas a este sonido, ¿no? Cuando ya no había este sonido uno sentía pavor, ¿no? Estamos acostumbrados más bien a un tema que no era sano, estábamos acostumbrados a lo insano. Esta es otra participación que tuvimos con Alex, ya, bueno, nos hicimos amigos, ¿no? Eh, a partir de el haber ganado este premio Exaequo en el Salón Nacional de Grabado del IGNA. Y estas ya las comencé este es mi taller, ¿ya? He puesto de Rocío Rentón, ¿ya? No es que mi taller tuviese necesariamente nombre, sino que yo editaba por mi cuenta, ¿ya? Y esta es una obra que habla, bueno, es el pan y ensangrentado, ¿ya? Y esta también con estas manos, ¿no? Esta la imagen de los presos con los sellos, ¿no? Que se les pone, ¿no? Los presos injustamente encarcelados y los visitantes, ¿no? Que iban a verlos, ¿no? Mutilados en sus libertades, ¿no? Mutilados en sus manos, en su poder de ejercer su libertad, ¿no? De poder comunicar. Había en esta época a mí me interesaba este tema de cómo poder digerir la muerte, ¿no? Cómo mostrar el tema de la destrucción como obra de arte, ¿no? Ahora esa destrucción se ha vuelto un tema de interés, ha pasado, se ha trasladado a la que yo denomino la pintura de postrimería, ¿no? Una pintura al postrer, después, ¿no? La pintura que viene de vuelta, la que las personas digamos, ejecutan, la elaboran sintácticamente, ¿no? La transición, el arte procesual, la conceptualización, lo que elabora el otro, ¿no? Ya me interesa más la interactividad, ¿no? Y mi obra comenzó a adquirir más color, mucho más color, porque entendí que con el color podría representar la violencia también, la violencia que vivía día a día. Paradójicamente, esto fue una premonición, hice una obra, esta es del año 99, estas eran bolsas de bioseguridad, mi hermano es médico y mi hermana es enfermera, y veíamos pues todo este tema de las bolsas para contaminantes, ¿no? Empecé a hacer estas estructuras, me interesaban las estructuras psicosaédricas, ¿no? Estructuras de 20 caras, ¿no? Virus tremendamente letales, ¿no? Y que eran contenidos en estas bolsas rojas de, de desechos, ¿no? Entonces, todos estos temas entraron a tallar, ¿no? Durante la época de la Escuela de Bellas Artes. Luego, bueno, vino la Segunda Bienal Nacional de Lima, estoy haciendo una cronología más o menos de todo de lo que ha pasado. Y aquí, mientras que yo presentaba
esta obra que hablaba era el proyecto del vestigio de la civilización del atropello, ¿no? Eran corredores, ¿no? Con unos esqueletos radiantes para la segunda bienal en la casa Rímac, ¿no? Era una obra que tenía como sustento un presupuesto histórico, ¿no? Trabajaba con el tema de la intervención de los corredores peatonales que flanqueaban la Plaza Mayor de Lima, ¿ya? Y que hablaban como codificadores de secuencia en un tema, lo trabajé con Roger Rabines, ¿no? Arqueólogo, ¿no? Es muy, muy amigo mío, y como un tema de estratigrafía horizontal de los contextos culturales de una y más culturas, ¿no? Como lo entiende la arqueología, y como tomando como referente cultural cómo se desprende el contemplar un monumento histórico, ¿no? Lo comparé con Sechín, ¿no? Como estos monolitos cabezas, trofeos, intestinos, genitales desgarrados, como rosarios de ojos, ¿no? Humanos, columnas vertebrales, ¿no? Pues, superpuestas, podían estar regadas en el pavimento, ¿no? Entonces, mi idea era hacer estos corredores aquí, ¿no? Colocarlos en cada corredor peatonal, imprimir estas imágenes con una pintura que era en serigrafía, una pintura de imaginería religiosa, con una pintura fluorescente, luminiscente, y que se activaba con esta luz, se cargaba como luz halógena, y durante un tiempo, durante 30 minutos, y luego se apagaban las luces de todo el perímetro de la Plaza Mayor, se apagaba todo esto, y aparecían los esqueletos, ¿no? Y pasaban los peatones sobre los corredores, pasaban los carros, y hablaba de este atropello, ¿no? Que se venía dando en esos tiempos de violencia en el Perú, y que seguía hablando de la soberbia ancestral y la soberbia que se llevaba en esos tiempos, ¿no? Una soberbia protagonista, ¿no? De un drama, ¿no? Antiguo, y, y muy común, ¿no? Y que se venía repitiendo, ¿no? Entonces, de destrucción, ¿no? De destrucción y de dominación. Entonces, mientras que yo presentaba esta pieza en la casa Rímac, eh, Ángeles presentaba esta pieza que piensa bueno, es un conjunto de trabajos que ellos presentaron, bueno, con todo el conglomerado de trabajos que presentaron como parte de Perú Fábrica, ¿no? Piensa fue uno de ellos, la sala de espera, ¿no? Y el proyecto Exe Homo, ¿no? De Alfredo Márquez. Entonces, bueno, Alex, que había trabajado, bueno, ha pertenecido a los Bestias, a Arte Oficio. Bueno, cuando nosotros ganamos el salón de grabado, él dijo que iba a reactivar Arte Oficio, entonces era un tema de consecuencia de trabajo, ¿no? Entonces acá habla de sus profesores, de sus maestros que también han sido los míos, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Para mí es un orgullo, ¿no? Hablar de ellos en este momento y hablar de la historia y lo que ha significado, ¿no? Que ellos revelen con su trabajo problemáticas, ¿no? ¿Cuál era el tema de este proyecto, ¿no? Que a través de este camuflaje, como ellos mismos lo mencionan, ¿no? La imagen de este juego de palabras, ¿no? Este camuflaje, ¿no? Cambiando este verbo en lugar de sustantivo, ¿no? Hacía este camuflaje y podía ser un tema de manipulación entre palabras, ¿no? Entre palabras y resignificación de hechos, ¿no? No cambiar el hecho, no crear una ficción, ¿no? Sino crearla de manera distinta, mostrarla de manera distinta para que la gente tomara conciencia, ¿no? Un tema muy importante para el momento. Este también estuvo presente en esta bienal
que estoy mencionando del año 2000. Y luego, aquí lo he puesto del catálogo, le tomo una foto del catálogo, ¿ya? Y este es la sala de espera con el proyecto que ganó en la Bienal, con esta sala de espera, fue una instalación, el Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Esto era una pegatina, era un sticker que se pegaba bueno, en lugares que ellos creían conveniente, destinaba el equipo estaba conformado por Alfredo Márquez, Alex Ángeles, Marcel Velochá, César Namuche, Tomás Delgado, Pedro Carvajal, que era el impresor, recuerdo, Alfredo Danini, Alberto Díaz, y había una serie de proyectos que iban de la mano con toda la catalogación, la descripción detallada de la propuesta, ¿no? Cómo iba a ser incluso cómo estaba impresa la imagen, ¿no? Con opalescencias, imágenes, esto acá bien detallando la letra, en fin, ¿no? Todo no, muy pensado, muy planificado. ¿No? ¿Estoy pasando de tiempo? Sí, Chio. Te doy un minuto máximo, por Ya, favor. perfecto, Gracias. gracias Juan, gracias. Bueno, acá la obra de Alfredo, el ex Homo, y bueno, estas son obras, bueno, este es el proyecto Pegana, que ustedes ya todos lo conocen, ¿ya? Y con toda la secuencia de trabajos, o sea, todo lo que es arte, el arte procesual, para llegar a hacer esta obra impresa interactiva que yo digo que ya no es la destrucción por sí misma, sino llegar a hacer una pintura de postrimería, ¿no? Esta es la exposición Gráfica América que mencionaba Juan al inicio, ¿no? Con los conversatorios con los Signa Talks, ¿no? Que fue muy agradable tener este, este trabajo, ¿no? Y esta es bueno, este concreto que hace la construcción, que también se puso en la Bienal de Grabado del 2010, ¿no? Y que cruzaba con todos estos temas, ¿no? De historia, de memoria, ¿no? Eso es. Muy bien, Juan. Listo. Muchas gracias. En verdad, me has traído a la memoria varios trabajos tuyos y que terminaron siendo en un momento referentes importantes, ¿no? Lo del último lustro me había olvidado por completo, pero es interesante cómo a través de tu participación, Pam, me aclaraste y me trajiste varias informaciones de contexto, además, o sea, lo cual involucra no solamente imagen visual, icono, sino también lo que pasaba en esa situación y también otros artistas que también estaban trabajando de manera simultánea temas de un sentido crítico, ¿no? Político, ¿no? Claro. Bueno, porque el contexto lo demandaba así, pues, ¿no? Bueno, Y tú eh, también, porque tú eras parte del CAF, del Centro de Artes Visuales de la Municipalidad de Lima, sí, ¿no? pues, Entonces, tus propuestas eran, o sea, tú eras el organizador de todo lo que eran las movidas culturales, ¿no? bueno, era parte de un equipo interesante Sí, y muy joven que interesante. queríamos hacer las cosas y lo hicimos bien dentro de Muy bien. dentro de las posibilidades, creo. Bueno, muchas gracias, Chio. Ah, me va a hacer llorar. Gracias, querido, gracias a ti, gracias a ti. Gracias. Bueno, continuamos con Lili. Lili, por favor, gracias por acompañarnos. Uy, ¿dónde fue? Ya, ahora sí estaba sin micrófono. Dale, Lili, gracias. Bueno, gracias Rocío, la verdad que ha sido una súper nutrida ¿no? portafolio, me ha encantado. La verdad que yo soy, creo yo, una observadora y he sido partícipe del crecimiento de Rocío, ¿no? Desde lejos, porque yo ingresé a la escuela en el 94, perdón, entonces estaba ahí detrás como pisándole los talones, entonces como que más o Hermosa menos eres, nos hermosa, veíamos. te quiero, Entonces, hermosa. yo he preparado un pequeño texto, no tengo muchas imágenes, pero he hecho esto con mucho cariño,
sobre todo dando un poquito el panorama de cómo yo vi la escuela y un poquito también las cosas que me han nutrido como, digamos, para andar este camino del arte, ¿no? Voy a compartírselos y les voy a compartir una imagen también, a ver. Ya, ahora sí pueden ver mi pantalla. Se ve. Sí. Se ve, Lili. Ya. Uy, Agranda más bien la pantalla, la opción copita, ¿no? Por favor, Lili. Sí, mi máquina está un poco lenta. La pobre le pongo de todo. Bueno. Entonces, yo he preparado mientras va abriendo. ¿Qué pasó? Cerraste, creo. ¿Qué pasó? Bueno, no quiere, se puso mal. Bueno, voy contándoles, mi texto que he preparado lo llamé prueba de fondo, un poco aprovechando que hemos estado viendo las Olimpiadas, que me encanta el deporte. Este texto está dividido en varios capítulos. ¿Estoy compartiendo mi pantalla o no? Sí, se aprecia Ajá, ya está perfecto. Ya, perfecto. Empiezo con esta primera diapositiva, que es una de mis primeras serigrafías, es del 2005. Y bueno, una de las primeras, ¿no? Porque bueno, yo me enganché con la serigrafía terminando mi carrera, y en este texto un poquito voy a explicarlo. Y los dejo con esa imagen y voy a pasarles a leerle el texto. Prueba de fondo. 1. Recuerdo cuando era niña, en la esquina de mi casa había un campo de algodón. Crecí en el distrito de Caraballo. Tiempos difíciles pero sumamente gratos. Siempre acompañada de mi hermano menor Ramón y de un viejo ropero de mi padre, donde albergaba para mí preciados tesoros. Hojitas hermosas con dibujos al lápiz de carbón, copias de pinturas de Botticelli y en especial retratos de compositores musicales como Beethoven y Verdi. Hojas tras hojas las iba mirando y acariciando. Luego recuerdo sus lápices y una bolsita con polvito blanquecino al lado de un cartucho de papel en forma de lápiz. Qué lindas cositas, todas guardaditas en el ropero, el cual lo abría con ayuda de un cuchillo de mesa, porque mi padre todo lo dejaba bajo llave. Cada tarde en su ausencia, yo aprovechaba para ser dichosa y transgresora, como me dijo una vez una amiga, pero una pequeña transgresora feliz. Creo que algo así es como nace mi encanto por las artes, sin imaginarme en ese momento lo que sucedería en el futuro. 2. A inicios de los 90, mi madre escuchaba las noticias de Fujishock durante su retorno a Lima desde Chiclayo. Recuerdo su angustia al llegar a casa, verla abrir la refrigeradora y sacar un plato de arroz casi seco, calentarlo para que sea parte de la cena. En otro momento lo hubiera botado. Ese gesto de mi madre fue suficiente para recordarlo en el tiempo. A pesar de ese miedo, hemos seguido. Nos alimentamos con lo que había en la refrigeradora. 3. Estudié en Bellas Artes, en la ciudad de Lima, entre los años 94 y 99. Épocas social y políticamente convulsionadas, pero donde la fraternidad primaba. Entonces todo era mucho más llevadero. Y ante cualquier dificultad siempre había la posibilidad de avance. Era inevitable no ser imaginativo o imaginativa. Andaba desbordada por el fluir creativo de artistas que salían de la escuela, como Claudia Coca, Miguel Cordero y Eduardo Villanes. A propósito, este último dejaría huella en mi imaginario,
Pues cómo olvidar aquella mañana de escuela donde de pronto varios bellasartinos aparecían con sus cabezas rapadas. Me generaba de inmediato mucha curiosidad. Ese hecho quedaría grabado y ese momento sería un punto de quiebre. Resulta que aquellos chicos habían sido partícipes de un acto performático en la exposición de Villanes, pues en ese entonces aquel artista iniciaba su recordada serie Gloria Evaporada en la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos. Luego, en otro acto performático de Villanes, donde varios chicos de la escuela salían en marcha con cajas de gloria en sus cabezas. El rostro que nunca olvidé de aquella acción fue de la joven, efervescente y inquietante Angie Bonino, quien en ese momento era alumna de la escuela y que con mucha osadía se abría ante una carrera muy prometedora. Angie pertenecía al grupo de alumnos inquietos por manifestarse, de proponer ideas nuevas y dispuestos a trabajar con pura rebeldía. En ese grupo estaba Patricia Saucedo, Eugenia Werner, Sun Cox, Renzo Ortega, entre otros. Ella, en pleno ejercicio de estudio bellasartino, ya empezaba a promover la movida alrededor del videoarte, llegando a realizar los primeros festivales. Haberme nutrido de ese contexto era un deber continuar. Lo importante en esta caminata artística era la resistencia. 4. A finales de los 90, entendí que había que trabajar con lo que la vida me iba presentando. En aquellos días lo que realmente estaba al alcance eran unos cuantos cartones, una cámara prestada y buenos amigos dispuestos a ayudar. Y muchas ganas de crear e ir contra viento y marea. Mi primer contacto con la serigrafía fue gracias a mi amiga grabadora Susana Velázquez, quien me invita a su taller para deleitarme del proceso casi mágico del revelado de Maya. Totalmente fascinada por el proceso, me aventuré inclusive a tocar puertas para pedir auspicios. Era el año 99, último año de mis estudios en Bellas Artes, y al mundo me lo quería devorar. Era tal la energía de trabajar o el momento que varias empresas se arriesgaron a darme la mano. Para eso también tuve un gran maestro, Alex Ángeles, que Rocío habló de él con mucho cariño y bueno, yo también tengo las mismas palabras de agradecimiento hacia él, ¿no? Fue esa una de las experiencias que me dio mucho soporte hasta el día de hoy. 5. Iniciando el año 2000, en conjunto con mi compañero, el artista Miguel Escano, emprendería uno de los proyectos más lindos, inaugurar el taller Cononorte ubicado en el distrito de San Martín de Porres. La otra disciplina que fui trabajando con el registro fotográfico, actividad que siempre me ha acompañado, es la fotografía. Dialoga muy bien con la serigrafía. Van como entrelazadas. El registro fotográfico callejero se ha vuelto vital en mi proceso de vida. La calle, y en especial el mercado, se ha convertido en un gran laboratorio de ideas. Pero se trata de ir más allá de la gráfica. Al final, se va generando un diálogo, un intercambio de saberes, una fuente de aprendizajes. Miro hacia atrás y me doy cuenta que este camino ha consistido en una prueba de fondo, donde el que llega a la meta es porque ha sabido resistir. Bueno, de la emoción de leer el texto me fui olvidando de ir pasando las imágenes que iban acompañando, pero bueno, acá se las voy pasando para que un poco visualmente enriquezca lo que he leído. Esta imagen pertenece a uno de los proyectos finales de cuando yo terminé en la Escuela de Bellas Artes, donde justamente el maestro Alex Ángeles, muy generoso, tuvo
pues toda la humildad, se puede decir, para apoyar y creer en una joven artista ilusionada que estaba terminando su carrera, ¿no? Entonces pude intervenir un espacio de la Escuela de Bellas Artes con mucha cooperación, mucha ayuda de Miguel Lescano, de Alex, por supuesto, en ese entonces Estrella, justo Estrella, me facilitó, por ejemplo, las cartas para yo poder pedir auspicios, tuve mucha apertura, digamos, para yo poder cumplir ese sueño de intervenir el espacio de la escuela, ¿no? Aquí es otra imagen donde yo, bueno, voy trayendo los cartones a la escuela, y en la otra imagen de al lado es donde está ya la intervención terminada con imágenes impresas en serigrafía. Eran imágenes totalmente grandes, para mí gigantes, porque yo recién entraba en este mundo de la serigrafía y era pues una osadía para mí, ¿no? Y menos porque porque yo venía pues de pintura, ¿no? Entonces prácticamente, bueno, no sabía nada, ¿no? Pero sí tenía muchas ideas y el ímpetu para poder seguir avanzando, ¿no? Todo me lo presté, todo me lo fue prestadito nada más. Esta es una obra que se llamó Memoria Embalada, que justamente a raíz del proyecto final de año me invitaron a ser partícipe dentro de la última muestra, de la última bienal que sucedió en Lima, y justamente invitaron a los egresados tanto de la Escuela de Bellas Artes como de la Católica y Corriente Alterna a participar de una muestra dentro de la bienal, ¿no? Que se llamó Leteo, ¿no? Y justamente en esa organización estuvo de partícipe Juan Peralta, ahí yo lo conocí, a él muy jovencito, y todavía sigue siendo jovencito, por supuesto. Qué bueno, gracias. Y por supuesto, para este proyecto también tuve mucha colaboración de parte del maestro Alex Ángeles. Ahí nos amanecimos en Pancho Fierro trabajando. Tenía una amiga que en ese entonces estaba también terminando sus estudios en la uni, ella es arquitecta, Verónica Barturén. Ella siempre me iba ayudando en las maquetas para yo tener más claro los proyectos. Y bueno, y aquí es donde empieza este sueño tan lindo del Taller Cono Norte. Es una imagen de cuando yo, bueno, los inicios, incluso ahí está el barril, que era nuestra mesa de luz, era un barril de luz, ¿no? Eran los pininos, digamos, ¿no? Y bueno, aquí me salto un poco hacia los registros fotográficos, en el cual yo me he enganchado muchísimo, ¿no? Este es un proceso que están viendo de cómo voy armando la serigrafía, voy colocando mis fotocopias, ¿no? Esta es una obra que pertenece a una serie del año 2008, pero que fue presentada para una individual en el 2010 en la Galería Bruno Gallery. En la muestra se tituló El hogar como patria, fue curada por Susana Torres, y esta obra fue presentada, acá se las muestro, es un tríptico, ya está, digamos, la obra realizada, y cada imagen viene de un registro, ¿no?, que voy del día a día, de mi cotidianidad, ¿no? Pero que claro, esto tiene todo un porqué detrás, ¿no? Que sería un poco más muy extenso entrar en esos detalles, por qué esta búsqueda dentro de la cotidianidad, pero es lo que antes les compartí, es el hecho de querer ir más allá de la gráfica, ¿no? Es tener un diálogo y un aprendizaje a partir de mi contexto, ¿no? Esas imágenes que cada día me van interpelando, ¿no? Entonces, más que es un crecer, en realidad, a partir de ellas, ¿no? Es un mirarnos. Estas de acá
son justamente las piezas que están dentro de la colección de Lina, que están ahorita en exhibición, pertenecen a la misma serie, ¿no? Emoliente en Coyique y Jugo de Calle en la Panamericana. Son todos mis referentes visuales, parten de Lima Norte, ¿no? Como expliqué en el inicio del texto, yo he vivido siempre en esta zona, digamos, de Lima, ¿no? Me he nutrido de ella, crecí en Caraballo, justamente las imágenes de Emoliente Coyique son de la zona de Caraballo, de Comas, ¿no? Y Caraballo, y bueno, las de Jugo de Caña en la Panamericana son registros de acá, de San Martín, entonces, digamos, es parte de mi obra, ¿no? Es un referente en mi contexto, digamos, ¿no? Y bueno, con esta imagen termino, es una imagen en el mercado, que es uno de mis lugares favoritos. Para mí es como el laboratorio de ideas, digamos, donde yo voy y siempre ocurre algo del cual yo le voy dando la vuelta, digamos, ¿no? Para poder seguir creando, ¿no? Gracias. Gracias, Lili. Muy amable, muy linda tu participación. Gracias. Y muy gratificante ver tus trabajos y esa constancia de parte tuya junto con Miguel por apostar, digamos, en desarrollar un taller en un cono, digamos, ¿no? Como es Cono Norte, ¿no? Que es la zona donde ustedes se movilizan, donde ustedes viven, conviven, ¿no? Y es una sinergia que ustedes han logrado construir, ¿no? En esa zona, y me parece fabuloso, ¿no? Te felicito y gracias también por colaborar. Justamente Liliana ha sido una de las artistas que decidió dejar una obra como parte de esta iniciativa que organiza o que ha emprendido, digamos, el Museo del Grabado del IBNA, ¿no? Para, digamos, hacer crecer la colección en general, pero sobre todo dentro de lo que es esta línea de la producción artística desde el ámbito femenino, ¿no? Yo creo que muchísimas gracias, Lili, por este Gracias notable también. apoyo. Sí, bueno, damos pase a Olguita Engelman, ¿no? Olguita, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, las cámaras y el micrófono, todo tuyo. Bien, Juan, buenas noches. Voy a subir un poquito el volumen. ¿Sí se me escucha? ¿Bien? Perfecto, sí. Sí, ¿cómo están? Gracias. Bueno, encantada igualmente de escuchar a cada una de las ponentes, ¿no? Y ¿no? Eso estaba bastante grata. Vamos, pero no quiero distraerme un ratito. Tengo que presentar pantalla, ¿no? Entonces, ha cambiado un poquito el formato, pero vamos a ver a quién más me dice finalizar compartir pantalla. Ok. Pantalla y... Mueve tu mouse y ahí abajo dice share screen. Ahí está. Estamos, ¿no? Ahí estás. Sí. Ahí estás. Ok, bueno. Hay un micrófono prendido creo por ahí, de repente para que se me escuche un poquito mejor, ¿no? Bueno, buenas noches, agradecer rápidamente la convocatoria, la invitación, agradecer también por habernos reunido, ¿no? Juan, gracias. Encantada de escucharlas, además de encontrar algunas coincidencias de las cuales de repente no tenía conocimiento, ¿no? Por ejemplo, que Alex ha sido maestro de las tres, ¿no? No tenía idea, ¿no? Sabía de repente de Miguel, ¿no, Liliana? Pero no sabía que tú también habías sido alumna de Alex, entonces interesante. También mencionar a Alfredo, que está por aquí, que también, curiosamente, hay una conexión interesante, ¿no? Luego también al profesor Justo Estrella, él también, ¿no? Ambos muy, digamos, abiertos y con, digamos, cuando yo me presenté en la escuela para hacer unos estudios de litografía fue porque
encontré un anuncio, ¿no? En el diario que decía inscripciones. Recuerdo estaba en la universidad y estaba en la Católica, pero me voy a ver a la escuela porque quería aprender más de técnicas de grabado y no tenía ni un sol, ¿no? Entonces, justo cuando lo conozco y le cuento que quiero estudiar, me dejó entrar de manera gratuita, ¿no? Entonces, definitivamente entiendo muy bien lo que comenta Rocío sobre lo precario quizás de los materiales, ¿no? Lo difícil que era como que en la universidad de repente abrías el armario y tenías ahí todos los materiales a mano. En cambio en la escuela era como que ya, vamos a trabajar, abríamos el armario y no había casi nada, ¿no? Entonces era distinto, pero a mí me encantó mucho, y ahora que también estoy laborando en la escuela, el hecho de haber tenido estos dos lados, ¿no? O sea, creo que la mayor cantidad de amigos que tenía, aparte de la universidad, pertenecían a Bellas Artes, ¿no? Mis padres también son de la escuela, entonces había una conexión interesante, ¿no? Ambos también haciendo pintura, también haciendo grabado, y finalmente también docentes, ¿no? Bueno, entonces, definitivamente aparecen palabras, ¿no? Y bueno, y conceptos como, por ejemplo, no sé, pues, la necesidad, ¿no? La época que nos tocó, yo creo que estuve en una época que yo le denominaría como bisagra, ¿no? Justamente mis estudios también son en el 96, empiezo a estudiar en el 96, y cuando ya comienzo a participar, ¿no? Digamos, involucrarme en exposiciones, etcétera, fue a partir del 99, ¿no? En donde, curiosamente, tuve la suerte de que nos dan cabida a los jóvenes, ¿no? Antes de eso solamente las galerías, ¿no? Estaban abiertas digamos, las vacas sagradas, ¿no? Solamente exponían, digamos, los artistas reconocidos y no había espacios para que los jóvenes, digamos, expongan, ¿no? Entonces tuve la suerte de que en esa época comenzó a haber cabida para esas exposiciones. Luego también la parte mediática, ¿no? Porque también habían, digamos, los medios de comunicación, habían varios programas en donde, ¿no? Después de la primera individual a mí me invitan, entonces de repente, no sé, pues en el Canal 13 había un programa cultural, en el Canal 7, bueno, también siempre, estaba el Canal N, ¿no? Recuerdo que también. Entonces, tuve una dinámica entre que exponía, pero también que había muchas entrevistas, ¿no? También posiblemente de la radio, entonces yo estaba muy contenta porque contaba, ¿no? A los medios lo que estaba haciendo y había mucho interés, ¿no? En lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, voy a mostrar un poco de lo que les cuento. Básicamente creo que mi trabajo tiene ¿no? Empiezo por una búsqueda de identidad artística, ¿no? Luego paso por una búsqueda de igualdad, ¿no? En general. Y luego, al darme cuenta que no podía construir esa igualdad, paso a trabajar en función de la unidad, ¿no? Entonces, identidad, después luego igualdad, pero finalmente termino buscando, ¿no? La unidad, ¿no? Mi trabajo es básicamente también en serigrafía, lo relaciono mucho con la educación, me interesa mucho, y por eso es que también enseño. Me interesa que también se relaciona con grabado porque es algo que se replica. Me he interesado bastante por registrar sucesos, ¿no? que han acontecido a mi alrededor. No he sido, ¿no? No he sido ciega a ello, o sea, he observado también diversos escenarios, ¿no? Desde, digamos, mi desplazamiento desde la casa hasta la universidad era súper lejano, me demoraba, o sea, prácticamente creo que vivía en un micro, en una combi, horas de horas, todo el día. Yo calculaba y decía, wow, ¿no? ¿Cuántas horas me pasó en un micro? Solamente para trasladarme a estudiar, ¿no? Entonces, en ese tiempo, comencé a escribir, ¿no? Me la pasaba mirando por la ventana y comenzaba a hacer anotaciones de lo que, para aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces es interesante porque luego ese fenómeno era como algo intrauterino, ¿no? Estar dentro de la combi era como estar, ¿no? Y entonces ahí se comenzaba el tema de la creación, ¿no? Entonces,
un poco yo no lo he limitado por exposiciones, sí he tenido bastantes, he tenido como 6 individuales, participación en exposiciones colectivas, he participado también en, ¿no?, en muestras internacionales. Por otro lado, me alejo un poco también del tema del arte, no porque me haya dedicado a la moda, sino porque, no, justamente como les comento, como es una cosa de estar en los medios, uno tiene que estar con ese ritmo de ir a la galería, de participar en entrevistas, entonces ya luego yo, ¿no?, un poco me dedico a la educación, sigo trabajando, hoy día hace unas horas he estado también haciendo producción, aparte en la mañana lo de las clases, entonces a pesar de, ¿no?, ya soy mamá, entonces hay una serie de cosas ahí que, bueno, y con lo de la pandemia y todo lo demás, ¿no? Entonces voy a pasarles el video, más o menos he calculado el tiempo, esta introducción no la tenía considerada, pero vamos a ver, lo paso un poquito rápido y hago unas pequeñas pausas, ¿no? A ver, no sé si corre. Más o menos algunas imágenes de mí. Tengo que reducir esta pantalla, ¿no? Un ratito. Vamos a ver, ya está. Estos son algunos de los trabajos que he realizado, ¿no? Instalaciones, grabado y grabado digital, arte objeto también, siempre con serigrafía. Aquí hay una exposición que digamos, justamente abordando este tema de la identidad, quizás fue el primer momento en donde trabajo, digamos, desde el punto de vista de ser mujer, ¿no? Entonces, es una exposición que fue curada por Mijaela Radulescu, ¿no?, extrañada por todos, y Mijaela trabaja en conjunto con sus alumnos haciendo esta curaduría. En ese momento también yo era alumna, ¿no? Entonces, recuerdo que me enteré tarde de que solamente podían exponer los egresados, ¿no? Entonces yo me puse a exponer a partir de tercer año, y eso me ayudó mucho a... Uy, mi batería. Voy a enchufar un ratito el cable. Bueno, algo, mientras esperamos a Olga, algo bien rapidito. Mijaela Radulesco trabajaba o trabajó en el Museo de Arte de San Marcos, era directora en ese momento y dio cabida a mucho artista joven. Entonces, generó un espacio alternativo en ese contexto, ¿no? Y bueno, Olga, te dejo nuevamente Gracias, ya regresé. Se pasó, se agotó la batería. Bien, entonces la muestra, digamos, se llamaba Hombres y Mujeres, ¿no? Y un poco se invitaron a, ¿no?, participantes de la escuela, recuerdo también en esa época, todavía no estaba corriente alterna, entonces era escuela y la católica. Y trataba de realizar obra de cómo veía el hombre a la mujer y cómo veía la mujer al hombre, ¿no? Entonces, este fue un momento de repente en donde, ¿no?, comienzo con este tema de la identidad, ¿no? Interesante lo que mencionas también, Juan, porque, digamos, Mijaela no tenía eso que sucede ahora, ¿no? No tenía ese reparo de, por ejemplo, el hecho de que estés poniendo un estudiante, ¿no? O sea, sí había una crítica, un comentario, ¿no? Pero no había como ¿no?, un límite de edad, digamos. Bien. A ver, por aquí. Este trabajo de aquí lo hice en el año ya 2002, ¿no? Y fue participante en esa época estaba el concurso de la Fundación Telefónica,
¿no? Donde recuerdo que, por ejemplo, hubo todo un problema porque hubo como una censura, ¿no? Entonces, mi trabajo era como de performance, y se tenía que ver la performance en el día de inauguración por el jurado. Sin embargo, no se pudo realizar porque hubo como una suerte de, de huelga de parte de la censura, así que no funcionó como yo deseaba. Pero finalmente, lo interesante de este trabajo fue que incorporé lo que venía a ser ya la instalación en mi trabajo, ¿no? El tema de la performance, video, ¿no es cierto? Y aquí comienzo a incursionar con el tema del vestuario, ¿no? Vamos a ver. Lo que hago en este proyecto es hacer una réplica de mí misma, ¿no? En donde, por ejemplo, utilizo una suerte de peluca, ¿no? Para que otra, ¿no? En este caso una performer, que era Patricia Cachay, hiciera, ¿no? Como si fuera mi alter ego, ¿no? En esta época, este trabajo estaba inspirado en un anuncio publicitario, ¿no? Ya que mi recorrido siempre pasaba por toda la Javier Prado. En esa época estaba justamente apareciendo, en este caso, lo que fue el Jockey Plaza, ¿no? Aparecieron una serie de centros comerciales, ¿no? Que antes no habían, porque en Lima no había nada de eso. Y un primer anuncio, un cartel, ¿no? En donde salía una modelo que se llamaba Valeria Massa, recuerdo, en donde leo este eslogan que decía, date un gusto, ¿no? O sea, ven a comprarte ropa, date un gusto. Y para mí ese eslogan estaba relacionado más bien con cómprate una cerveza, ¿no? Antes date un gusto era cómprate una cerveza y no era cómprate ropa. Entonces comienzo a jugar un poco con esto del eslogan, hago una réplica de ese cartel, y también hago una crítica, ¿no? Hago una crítica en torno a cómo, digamos, se explota, digamos, de alguna manera la imagen de la mujer en este sistema de venta, ¿no? Entonces, más o menos, la exposición tenía como un doble título, ¿no? Era date un gusto, y tenía otra cosa que se llamaba consume con moderación, ¿no? El proyecto se podía ver a través de unos orificios mágicos que estaban colocados. La modelo estaba encerrada en un recinto que estaba todo impreso por mí a mano, por dentro y por fuera, ¿no? Y lo que hacía era, ¿no? Modelar y a la vez tomar cerveza, ¿no? Entonces, de todas maneras, este trabajo estaba influenciado pues, ¿no? por ese consumo masivo que se estaba insertando ¿no? en esa sociedad, ¿no? Ahí está justamente Alfredo dándose una vuelta. Aquí, en esta propuesta, ¿no? Luego de que presento este trabajo en el 2002, y habiendo incursionado con el tema de las prendas de vestir, se me invita a una exposición curada por Jorge Villacorta, y en esa época por el joven Miguel Segarra, también extrañado, en donde íbamos a exponer en el mercado de Surquillo, en el segundo nivel que no estaba totalmente utilizado, ¿no? Y comienzo a elaborar también un trabajo para este lugar, en donde comienzo a imprimir telas con productos de primera necesidad, ¿no? Se cancela ese proyecto, y teniendo ya esta tela primera que imprimo con papas, recuerdo, con la imagen de la papa, lo que hago es pedir, ¿no? sala para hacer mi primer individual en la Galería Arte, ¿no? Entonces, yo encantada porque, ¿no? a mí que me gustaba hacer instalación, tenía todo un espacio para ser intervenido, ¿no? Entonces, aparte pues de trabajar composición en una imagen, el espacio, combinarlo con el audio, en este caso realicé también, aquí está Miguel Segarra, la dupla también de trabajar por primera vez con un curador, ¿no? En donde
este feedback de que otra persona opine sobre tu trabajo todo el tiempo, poder contarle, ¿no? Mis ideas, ¿no? Entonces fue una buena combinación, ¿no? Aparte de Miguel, en esta exposición trabajé con muchos colaboradores, amigos, artistas, en la música, la instalación, ¿no? Que cada uno, según su capacidad, ¿no? Trabajó de manera ¿no? dadivosa. No había con qué pagar, pero lo importante era que también, ¿no? Mi forma de marketear el proyecto era que sus nombres también iban a resonar, ¿no? Y efectivamente muchos colaboradores luego se han desarrollado, ¿no? En sus campos, cada uno muy bien. En esa época también estábamos todos, bueno, pues muy, en mi caso me encantaba trabajar, en el caso de mis amigos también, muy buenos artistas, pero el factor económico siempre es algo que digamos, está ahí presente, ¿no? Justamente para poder, una vez que ya tuve la aceptación de la primera exposición individual, la parte justamente de conseguir los materiales, ¿no? No sé, pues, comencé con 10 soles prestados de mi mamá, que hasta ahora se los agradezco, para comprarme mi primer metro de tela, con el que confecciono un primer vestido que, después de las papas, hice el vestido de choclos, ¿no? Con su apoyo también trabajé el tema de la confección, ¿no? Y era muy interesante porque al ella también ser artista, ¿no? Participaba de una manera, me imagino que también desarrollaba su lado por ahí, ¿no? De artista. Integro aquí, como dice, ¿no? Mi trabajo a la parte de lo comercial. Vamos a ver. Esta exposición se tituló Armario PLK, ¿no? Luego he visto replicado en varios lugares este título de armario en ferias y en cosas que se han trabajado por los llamados independientes, ¿no? Entonces, lo interesante también es de que, como les comentaba, era difícil la situación y uno de mis intereses con esta exposición fue generar trabajo, ¿no? Para tantos jóvenes que no teníamos en realidad, teníamos muchas expectativas, pero no había en qué trabajar, ¿no? Entonces, después de esta exposición, aparecen arquitectas, diseñadoras gráficas, ¿no? Y todas comienzan a emprender, como le dicen ahora. En esa época no se hablaba mucho del emprendimiento, ¿no? ¿No? Para esto yo no hice... ¿No? En esa exposición trabajé puras piezas únicas, ¿no? Por eso para mantenerlas, digamos, en el campo de lo artístico, ¿no? A pesar de que el grabado es para reproducir en serie, ¿no? Ese trabajo, digamos, luego, a través de los años, se ha ido desplazando a diferentes, ¿no? Sitios, por ejemplo, para el tema del emprendimiento, en este caso, la imagen que muestro también fue parte de un programa del Ministerio de Educación, ¿no? Que tenía relación con, digamos, la instalación, la performance, el hecho de absorber, ¿no? Lo que sucedía a nuestro alrededor, en este caso con el tema del consumo, y también con el tema de la identidad, ¿no? Entonces comienzo con el tema, por ejemplo, en el primero en donde me replico con una peluca, ¿no? Con el tema de la identidad de manera personal, luego busco mi identidad artística, ¿no? Y vamos a ver un poquito más acá, ¿no? Ya me quedo, por ejemplo, con el icono de los alimentos, comienzo a combinarlo con otra serie de ideas, ¿no? El mismo tema de la ropa, por ejemplo, aquí lo termino llevando a un proyecto que luego fue también haciendo capacitación ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. También está el tema ¿no? En el momento que estaba en la búsqueda de identidad, digamos, comienzo a trabajar también desde el punto de la identidad nacional, ¿no? En donde yo comienzo también a hacer viajes, ¿no? Este escudo, que en principio lo imprimo para mi uso personal,
¿no? Lo rescato de un bordado que encontré en las islas flotantes en los Suros, ¿no? Entonces, de alguna manera, como ya estaba imprimiendo sobre tela, digamos, buscando el tema este de la identidad, ¿no? Entonces, esto lo hago, por ejemplo, en el 2005. Alrededor de este suceso, digamos, ¿no? Después ya han aparecido, digamos, como réplicas, ¿no? Ahora hay como toda este tema del escudo también, digamos, la intención era recrear íconos que nos integren, ¿no? Que nos hagan sentir, imágenes que logren, ¿no? Generar esta unidad, ¿no? Este otro proyecto, ¿no? También justamente con el tema de la identidad, ya tiene un poco que ver más con el tema de lo social, ¿no? También justamente en este mismo micro, en donde yo observaba en mi tránsito, ¿no? Estos trabajos son aún de estudiante, me fijo en un grupo humano, ¿no? En este caso unos albañiles, multioficio, en donde yo, luego de hacer el tema de la ropa, ¿no? Me pongo a pensar, bueno, la ropa la vendo, hay varias personas que quieren adquirirla, muy interesante, pero no era lo que yo buscaba, ¿no? Entonces yo lo que buscaba en ese momento era ser útil, ¿no? Útil a mi sociedad. Eso es algo que también viene de parte de mi padre, ¿no? Siempre este tema de ser útil. Y me enfoco pues en este grupo de albañiles y multiusos, y a la vez también me identifico con ellos ¿no? Como artista. Por ejemplo, no sé, pues si el artista no está exponiendo en una galería, no existe, ¿no? Entonces, igualmente ellos no tenían, digamos, un lugar en donde trabajar, estaban en la calle, ¿no? Luego, su trabajo es muy valioso, muy útil, ¿no? Son grafiteros, electricistas, albañiles, pero sin embargo su trabajo no era valorado, ¿no? Entonces comencé a pensar que valorando el trabajo de otro, yo también podía valorar mi trabajo como artista, ¿no? Entonces ya digamos, ¿no? Mi búsqueda era más este tema, este valor, más que digamos, en ese caso, el económico, ¿no? Porque eso se conseguía con trabajo. Aquí, bueno, después de hacer una intervención, yo me demoro para cada proyecto más o menos, ¿no? Hacía mi trabajo de campo, me conversaba con ellos, al final, después de este trabajo, me quedé pues con ganas de también seguir buscando auspicios, ¿no? Ya que terminé pues con este grupo humano y me dijeron, bueno, señorita, ahora vamos al Callao, vamos ¿no? a otros distritos donde también habían grupos como ellos que estaban ofreciendo sus servicios al paso, ¿no? Entonces, bueno, lo que se imprimía sobre las prendas eran objetos con los cuales nosotros podíamos reconocerlos como sus oficios, ¿no? Como lo que ellos hacían. Ya que la gente normalmente cuando pasaba los veía como, no sé, no sabían qué cosa era o estaban como completamente, ¿no? En una esquina, ¿no? Pero proyectos como ese, por ejemplo, no le llamaba la atención a la prensa, ¿no? La prensa solamente le llamaba la atención los desfiles. Entonces yo sufrí un poquito ahí porque dije, ¿no? Quisiera que se vean otros proyectos también. Entonces ya después, digamos, continúo investigando con ese tema de la identidad y me inscribo en un congreso de folclore, me acuerdo en esa época en el congreso, llegué a la puerta y no tenía mi DNI, así que no pude entrar al congreso del folclore, y dije, bueno, si no puedo entrar al congreso del folclore, ese mismo día hice mis maletas y me fui directamente a la capital del folclore, ¿no? A Puno. Aquí pongo una cosa, ¿no? Que dice, el sentimiento que tuve al bailar me hizo sentir parte de la masa, ¿no? Hubo un momento me acuerdo en esa época había algo que se llamaba Tardes de Folclore en el INC, y bueno, recuerdo un momento en donde ¿no? Pasaban varias danzas, y al final de todas las danzas se hacían como una mezcla, ¿no? De todas las danzas, todos los danzantes te jalaban al público, ¿no? Y recuerdo mucho la primera sensación que tuve de qué cosa me gustaría transmitir con mi trabajo, en donde
en esa situación de la danza desaparecí, ¿no? Digamos, había un sentimiento en común, ¿no? Ya no estaba sola, ¿no? Entonces, eso por aquí lo menciono cuando... en mis grabados en esa época también aparecía mucho el tema de la danza, ¿no? Curiosamente. Entonces, realizo en esta época, comienzo y hago un cuento que se llamaba El mito del nuevo sol. Hago un video también ¿no? Digamos, aquí hay escenas de la exposición, ¿no? De la segunda exposición individual que hago, en donde, bueno, seguía combinando el tema del video, el tema de la instalación. No había vino, sino que había cerveza, donde la experiencia que tuve fue en la fiesta de la Virgen de la Candelaria, y la experiencia que llevé luego a la galería fue lo mismo, ¿no? Con ayuda en esa época del Brisas del Titicaca, ¿no? Entonces, para poder nosotros, digamos, traje como que lo que yo estaba sintiendo, ¿no? A la sala. En este caso, tuve apoyo, como siempre, de muchos, ¿no? A partir también del trabajo del valor de lo útil, se me invita a Iquitos a trabajar en una exposición también colectiva, en donde, ¿no? Como hay un micrófono por ahí prendido, entonces, tengo que apurarme de repente. Sí, 3 minutos, por favor. Ya, ok. Gracias. En donde, digamos, ¿qué tan poquito? Lo he calculado para 15. Está bien, ¿no? En donde trabajo también con oficios informales, en este caso con las aguajeras, ¿no? Otro cuento que realizo fue el cuento de Sara, maíz en quechua, ¿no? En donde en el cuento yo lo hago a partir de, digamos, de conocer a una artesana, y en donde, por ejemplo, la visión que tenía de un polo impreso con un maíz no era el de, wow, qué lindo polo, me lo llevo a una fiesta como acá en Lima, sino era, wow, me recuerda a mi infancia, ¿no? Entonces, en conversaciones, luego termina siendo un cuento de Sara contando un poco la historia de esta artesana amiga, Marcia Lagos, y después este cuento lo presento también en esta exposición. Recuerdo ahora buscando un poco de documentos para la presentación, de Eva se llamó. Hubo una colectiva también de mujeres y españolas, ¿no? Todas evocando al tema de la madre. Y después esta otra exposición que se tituló Cargulloc, en donde también trabajé con comunidades desplazadas, ¿no? Por terrorismo en Pampamarca y en Izcahuaca. Yo, estando de profesora en la universidad, tenía que viajar todos los fines de semana prácticamente para hacer las capacitaciones, me iba en bus, pero no tenía problema porque ya tenía mucha costumbre con el micro, ¿no? Lo único que sí, en este proyecto, vamos a adelantarlo un poquitito, ¿no? Se trabajó con serigrafía. El tema fue bastante interesante porque trabajamos ¿no? Al trabajar con quechua hablantes, yo les pedía que no me tradujeran al castellano, sino que lo hicieran dibujando, ¿no? Entonces fue una manera de motivar al grupo, y lo interesante era que la prenda iba a tener valor agregado, ¿no? Aquí me invitan a hacer ¿no? En donde participo. Lo interesante también era que, digamos, fue una experiencia bastante bonita. También la comunidad carecía de identidad de sitio, ¿no? Entonces, a través de la canción de una de las participantes, de María Tauge, que se llamaba Carbullo, justamente, ¿no? La canción decía algo así como, ¿no? Carbuijachay, camuscaña, ¿no? Era una melodía muy bonita, y contaba cómo a ella le habían nombrado cargo, pero el chancho se comió la cancha, el burro se comió la carne, el perro se tomó la chicha, ¿no? Entonces había habido todo un problema. Después, ¿qué más por aquí? Vamos a ver que cargue un poquitito. Sí. Yo creo que la última, por favor, Olguita. Sí. Sí. Y bueno, una última exposición individual que se tituló Tela Arte Moda, en donde mi intención era, ¿no? Sacar del museo
¿no? Piezas, digamos, ¿no? Y, digamos, gráfica que está a veces alojada en los museos, en los libros, y que no sale a la calle, ¿no? Entonces, parte de la importancia de mi trabajo creo que es acercar el arte al público, y creo que sí se logró, digamos, lo que buscaba, ¿no? Gracias, les dejo de compartir. Ya está. Bueno, gracias, Olguita. La verdad que tienes una trayectoria bastante interesante y eso lo sabemos muchos y sobre todo quienes trabajamos o hemos trabajado de una manera mucho más cercana contigo, ¿no? Tu experiencia con las comunidades es una experiencia muy interesante y creo que eso es lo que hay que fortalecer, creo yo, en momentos como este, ¿no? Y eso es lo que poco lo valioso que tiene el arte gráfico, digamos, o el arte del grabado, ¿no? Que se desplaza, se moviliza en ese sentido, ¿no? Sobre todo rescatando íconos o elementos icónicos que terminan como generando o construyendo imaginarios, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Bueno, Claro. no sé si tienen alguna preguntita o algo así chiquitito, un minuto nada más, porque ya nos hemos pasado un poquito la hora y no queremos abusar también del tiempo de ustedes y de mis invitadas, ¿no? La verdad que estoy muy, muy contento y muy emocionado con este primer encuentro. Ha salido información muy valiosa que muchas veces en los libros no están, entonces creo que era una de las perspectivas, uno de los objetivos, digamos, que tenía esta mesa, ¿no? Quiero agradecer a cada una de ustedes, a Liliana, a Violeta, a Olga, a Rocío, ¿no? Por haberme acompañado en esta primera mesa. El próximo martes tendremos la segunda parte de la mesa con otras invitadas, ¿no? Por favor, así que estén atentos a la convocatoria. Y quiero agradecerle, bueno, obviamente a todos ustedes por estar acá hasta estas horas, a Charles Miro Quesada, a la gente del Himna, ¿no? A Charles Miro Quesada, a Luis Muro, a Grace Hall, quien se encarga siempre de estar ahí coordinándonos y que la información, que la imagen, ¿no? Etcétera, etcétera. Steve Castillo, a Key Cabezas, que por ahí lo he visto, y algunos amigos que nos acompañan desde años, ¿no? Digamos, como Alfredo Banini, por ejemplo, ¿no? Y nada, yo quiero agradecerles nuevamente y no sé, bueno, ahí está Andrés Buendía también, que siempre es un personaje incógnito que siempre está ahí constantemente, ¿no? O constantemente acompañándonos ahí al lado siempre. Cada vez que volteamos lo encontramos ahí a Andresito Buendía. Gracias, Andrés. Un abrazo. Y nada, yo creo que con esto damos por finalizado, ¿no? La participación, la primera mesa, ¿no? Y no sin antes invitarlos a que visiten el Museo del Grabado, ¿no? Yo creo que hay dos exposiciones bien interesantes, una que se refiere justamente a esto, a la exposición a la colección del museo, ¿no? Convergencias y divergencias, ¿no? Mujeres artistas en la colección gráfica del IBNA, ¿no? Y también una muestra de la colección de Tola, de las cuales muchos ya hemos visto, algunos de hecho que no la han visto y que tienen en esta ocasión la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Gracias, no sé si alguien del IBNA, Grace, ¿quieres agregar algo? O Charles, no sé si está por ahí. Hola, ¿qué tal? No, solamente que no se olviden que la muestra es el Museo del Grabado que en el IGNA de La Molina, frente a la Universidad de Lima, en Javier Prado, ¿no? Justo antes de llegar al Lóbulo Monitor, porque estaban preguntando la dirección por ahí. Agradecerles a Rocío, a Liliana, a Olga, a Violeta, Juan, muchísimas gracias por estar acá. Todos son amigos de la casa, nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y decirle que la muestra va de martes a sábado de 10 a 6. Entonces, por favor, acompáñenos y nada, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. 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 Chao, suerte. Gracias. Chao. Gracias, Juan. Gracias, A ti, Chio. Gracias, Juan. Sí. Yo me olvidé de Gracias. mencionar a Juan, que también es algo en común entre las tres también, ¿no? Sí, de verdad. De Sí. verdad, totalmente. Bastante coincidencia, sí. Súper curador. Felicidades, Juan. Sí, de verdad que sí. No, gracias. Yo me había olvidado que había trabajado. Algunos sí me acordaba, con algunas no me acordaba que había trabajado con ustedes.
Gracias. Pero claro que Chao, tú estabas chao. en todas estabas. Gracias, Violeta, también. Gusto Sí, Violeta, saludarte. muchas gracias. Ujú. Sí, Olga, chicas, buena suerte. Chao, Rocío, Liliana. Gracias por Gracias, todo el gracias, conocimiento Violeta. que nos compartiste. Gracias por la Linda, asistencia. gracias, gracias. Besos, cariños a todas, a todos.